Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa, Señor. Dice en tu palabra: bienaventurados los que habitan tu casa, perpetuamente te alabarán. Y cómo es cierta, Señor, esta palabra. Los que habitamos en tu casa, Señor, es un gozo y un deleite adorarte, bendecir tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Bien decía el salmista: escogería antes estar en la puerta, aunque sea en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Gracias, Señor, por ser nuestro castillo, nuestra torre, nuestro aliento, nuestro guía, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan las verduras? Y si les ponen las verduras enfrente de una hamburguesa, ya cambia, ¿verdad? ¿Cuántos quieren una hamburguesa al terminar el servicio? Aquí por la Madera hay un lugar muy bueno, hermanos. El tema de que vamos a hablar el día de hoy es como las verduras enfrente o en contra de las hamburguesas. Es como el agua natural enfrente de una Coca-Cola con hielo chispeante. No es un tema muy popular, pero el Señor me puso a mí compartirles este tema el día de hoy. Y el tema del día de hoy, hermanos, voy a hablar acerca del ayuno. Hermanos Ujieres, no sé si pueden ponerle candado a las puertas, que no empiece la desbandada de hermanos ahorita. Hoy voy a hablar acerca del ayuno. Hermanos, dice la Escritura, les invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo número 9. 1 Corintios capítulo 9. Los niños, los bebés pueden pasarlos a cuarto de cunas, hermanos. No lo pudimos reflejar en la pantalla, tenemos algunos problemas técnicos ahí con los cables, que espero en esta semana podamos resolver. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y quiero leerles otra versión diferente a la que tienen ustedes, la mayoría de ustedes tienen la Reina Valera 1960, esa es la versión la que ustedes normalmente tienen. Les voy a leer la versión Dios habla hoy, porque me viene un poquito de manera más explicada, creo yo. Dice así: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio.
los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado también a otros. Es el pasaje de Primera de Corintios. Todos nosotros, hermanos, todos aquellos que buscamos fortalecer nuestro cuerpo, de veras que nos gustaría mucho que fuéramos al gimnasio, pagáramos la inscripción y en el momento que paguemos la inscripción, de repente los músculos se van desarrollando. Les doy una noticia: eso no ocurre. Aunque paguemos la mensualidad del gimnasio, si usted y yo no vamos, pues nuestros músculos no se van a desarrollar. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, nos gustaría bajar de peso. Y de veras que nos gustaría que con el simple hecho de fijarnos en el menú que vamos a comer cada uno de los días, con eso fuera suficiente para reducir tallas, medidas y kilos. Pero lamentablemente no es así. Si no llevas la dieta tal y como está escrita allí, si no te esfuerzas por escoger las verduras en vez de una hamburguesa, no va a ocurrir nada en nuestro cuerpo. Todos nosotros, hermanos, queremos ser personas más espirituales y de mayor fe. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser personas más espirituales? Yo creo que por eso venimos a la iglesia el día de hoy. Quiero imaginarme que por eso vinimos a la iglesia, porque queremos conocer más de Dios, queremos acercarnos más a Dios, queremos ser más espirituales, más sensibles al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para poder serlo, requerimos ciertas disciplinas en nuestra vida, requerimos ciertas prácticas en nosotros que nos ayuden a hacerlo. No nada más, sí cuenta el haber venido el día de hoy a la iglesia, pero no es suficiente el hecho de venir a la iglesia para que usted y yo automáticamente nos transformemos en personas más espirituales de lo que ya somos. Requerimos más cosas. Y una de las armas menos populares de la iglesia es justamente el ayuno. Es una de las armas menos populares a los cuales la iglesia hace uso para fortalecer su vida espiritual. Pero justo de este asunto, hermanos, quisiera compartir con ustedes. El ayuno viene de dos palabras, una griega que se traduce como nesteia y significa abstenerse. En el primer plano significa abstenerse de alimentos por completo. Eso significa. Y en un segundo plano, esta palabra significa abstenerse de todo aquello de todas aquellas cosas permitidas que causan placer a tu cuerpo para dedicarlas al ayuno, para dedicarlas a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. Entonces, el ayuno abarca estas dos partes: la parte de abstenerse completamente de los alimentos durante cierto tiempo acordado para dedicarnos a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, y también el abstenerse parcialmente de ciertos alimentos
o de ciertas causas que causan placer a nuestro cuerpo para ocuparlas en buscar al Señor. Puede incluir la televisión, puede incluir el internet, puede incluir las redes sociales, puede incluir incluso para los niños, como lo hemos hecho anteriormente, los dulces. Un ayuno de dulces para niños. Evidentemente los niños no podemos ponerlos a ayunar sin comer absolutamente nada, porque están desarrollándose. Pero sí podemos ponerles ayunos parciales para que los niños busquen o ayudarles a buscar más al Señor. Y en la palabra hebrea también significa exactamente lo mismo. Abstenerse por el propósito de buscar al Señor. Déjenme decirle, hermanos, esto que es muy importante en la Biblia. Tal vez nosotros a lo mejor no valoramos las herramientas porque no sabemos para qué se usan. Pero cuando usted tiene una herramienta que le ponen en su mano, que no sabe para qué se usa, pues a lo mejor no le da el valor adecuado. Algunas personas, que no quiero mencionar nombres, de aquí de la iglesia, son expertos en encontrar muy buenas cosas en las pulgas y en las ventas de garajes del río. Pero de veras me da envidia de la cristiana cuando los escucho. No existe. Y las compran demasiado, a un precio demasiado barato, porque ellos saben para qué sirven. Digo, los que van a comprarlas. Saben el uso que tiene, para qué sirven y el potencial que se puede desarrollar con esos objetos que uno compra. Y las personas que lo están vendiendo, tal vez no. Y por eso los venden a $1, a $2, ven casi hasta regalado. El ayuno es igual. Tal vez no le hemos encontrado el valor adecuado nosotros como iglesia, porque no sabemos el valor que este tiene. Pero déjenme decirles una cosa con respecto al ayuno. En la Biblia, hermanos, el ayuno siempre, pero siempre que usted vea ayuno en la Biblia, está relacionado con cosas sumamente importantes, con acontecimientos pero sumamente importantes. Por ejemplo, el ayuno está relacionado con el arrepentimiento completo de un pueblo de aproximadamente 300,000 personas de ser quemados por fuego caído del juicio de Dios. En Nínive encontramos a esta ciudad. Jonás 3, versículo 4, dice la escritura que Jonás, el profeta, comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo su mensaje, hermanos. De aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y cuando terminó de predicar Jonás a esta ciudad, ¿sabe qué hizo la ciudad? Dice la escritura en el versículo 5 del capítulo 3: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno. ¿Qué proclamaron? Ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta las bestias, hermanos, las vistieron de cilicio y de cenizas, que era una señal de luto y era una señal de arrepentimiento en aquellos tiempos. Acordémonos también de Job
y de otras partes de la Escritura. Pero una de las cosas que sin duda hizo el pueblo, hasta el rey lo hizo, fue ayunar. ¿Y saben qué hizo Dios, hermanos, cuando vio este comportamiento de la nación de Nínive? Dios se arrepintió de mandar juicio sobre esa nación. A pesar del coraje de Jonás, que se enojó porque no se cumplió lo que él quería, porque él sí quería que Nínive fuera destruida, porque Nínive había invadido muchas veces a su nación y la había desolado, y Jonás por eso no quería ir a predicar a Nínive, porque sabía y conocía que Dios era bien misericordioso y que cabía la posibilidad de que si iba y predicaba, la gente se iba a arrepentir y Dios ya no iba a mandar el juicio que tenía pensado mandar. Y así sucedió. Así que el ayuno está relacionado con la salvación de toda una ciudad entera de 300,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes más o menos tenemos en Acuña? ¿La mitad? De una ciudad del doble de habitantes de Acuña. Dios se arrepintió de mandar juicio. ¿Será el ayuno entonces algo importante? Yo creo que sí. Pero le pongo otro ejemplo. En Esther 4:1, el rey había dado una orden, siendo engañado también por su general. Y en esa orden se proclamó que todo judío que estuviera esparcido en cualquier área del territorio que este rey estaba gobernando fuera destruido, es decir, fuera asesinado. Vaya, estaba proclamado una masacre, estaba proclamado un exterminio de todos los judíos, de todo el pueblo de Dios. En ese tiempo, el rey que estaba ahí era un rey persa que había ya dominado al pueblo de Babilonia. Y cuando Mardoqueo, el tío de Esther, se entera de ese edicto y se entera de esa promulgación, fíjese lo que dice en Esther capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, otra vez dice, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué es lo que proclamó? ¿Qué es lo que tenían los judíos cuando se supieron de ese edicto que ya estaba promulgado, que los iban a venir a matar? Ayunaron. Luego en el versículo 16 del capítulo 4 se menciona que Esther iba a entrar a la presencia del rey. En aquel tiempo se tenía una costumbre de que el rey decía y decidía por cuánto tiempo quería no ver a una de sus muchas esposas. No te quiero ver en un mes. Imagínense, gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces el rey había proclamado que en un mes Esther no debía entrar a sus aposentos. Y si una persona, por ley, osaba entrar en la presencia del rey,
era so pena de muerte, a menos de que el rey levantara su báculo, y esa era una señal de misericordia y de aprobación. Si no levantaba su báculo, se moría, aunque fuera su esposa. Qué bueno que ya no existen esas leyes, ¿verdad, hermanos? Así que Esther, cuando se entera de ese edicto por parte de su tío Mardoqueo, le dice a su tío: ¿sabes qué? No me toca entrar en los aposentos del rey. Ve, por favor, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la capital del reino. Reúne a todos los judíos y ayunen por mí. ¿Y qué? Ayunen por mí, dice Esther. Y no coman ni beban. Ese fue un ayuno completo. En 3 días y 3 noches, noche y día. Yo también con mis doncellas, ¿qué? Ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué valiente, ¿no? Qué valiente Esther. Y entonces se llegó el día, hermanos, después de esos 3 días de ayuno y oración, porque el ayuno siempre tiene que ir acompañado de la oración, si no es nada más una dieta o una malpasada. Se atrevió Esther a entrar con el rey. Y cuando entra al patio del rey, el rey la ve. ¿Y qué quieren que hizo el rey? Extendió su báculo en señal de aprobación. Y entonces Esther entra y la historia ustedes la conocen. Al final de cuentas, Dios cambia las cosas. Y la horca que Naamán, el que había planeado todo esto, había preparado para Mardoqueo y toda su familia, al final se volvió en su contra. Y esa horca que había preparado para Mardoqueo, en esa misma horca lo ahorcaron a él, valga la redundancia, y también a su familia. Y entonces Dios salva al pueblo suyo. Otra vez el ayuno está relacionado con un evento sumamente importante: la salvación de nada más y nada menos que el pueblo suyo. Pero el ayuno, hermanos, también está relacionado con la revelación divina. Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel 10:1. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Si gustan, les doy tiempo para que abran su Biblia y yo tomar agua. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera. Escuche, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué le fue revelada? La palabra a Daniel. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y luego versículo 2, testifica Daniel: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuánto? 3 semanas. Versículo 3 dice: no comí manjar delicado. Aquí es donde nosotros deducimos que se abstuvo Daniel de manjares delicados. Aquí no es un ayuno completo, es un ayuno parcial. ¿Por qué, hermanos? Porque 21 días sin comer nada y sin beber, pues prácticamente nuestro cuerpo no resiste. El ayuno de Daniel fue abstenerse de manjares
suculentos. Lo que más le debilita a uno, llámese sushi, llámese pizza, llámese hamburguesa o llámese verduras. Digo, a lo mejor alguno de ustedes esa es su comida favorita. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Por eso en el ayuno de Daniel, que por cierto, en unas semanas más estaremos iniciándolo. Usted sabe que tenemos 2 veces al año este ayuno de Daniel. No comí carne, ni vino, ni me ungí con ungüento. Eso sí no lo hacemos, hermanos, ¿verdad? De no ungirnos, que si no, pues olemos mal. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Qué fue lo que ocurrió durante este ayuno de 21 días de Daniel, hermanos? Estos 21 días de ayuno y de oración de Daniel, del profeta Daniel, provocaron que sea más sensible a las cuestiones espirituales, y Dios le envió revelación. Una de las cuestiones que ocurre durante el ayuno es que somos más sensibles a las cosas espirituales. Somos más sensibles a la revelación de Dios sobre nosotros. La Biblia dice que las cosas espirituales se han de entender solamente a través del Espíritu Santo. No podemos entender las cosas espirituales desde una perspectiva carnal. Como dice el apóstol Pablo, las personas que no conocen del Señor no pueden percibir las cosas espirituales, y para ellos son locura, no las pueden entender. Nuestra carnalidad, hermanos, no puede entender las cuestiones espirituales. Por eso las personas que no conocen a Dios nos pueden hasta tildar de locos, porque no entienden el por qué nosotros nos hemos acercado a Dios, porque su mente natural, su mente carnal, no puede discernirlo. Solamente las personas espirituales pueden entenderlo. Bueno, cuando nosotros ayunamos, damos un extra en la cuestión espiritual y nos volvemos todavía, hermanos, más sensibles a la revelación de Dios que quiere darnos a nosotros. Amén, iglesia. Somos más sensibles. Un pasaje más, bueno, 2. Mateo 17:21. Los apóstoles estaban batallando, hermanos. Estaban batallando los apóstoles porque no podían echar a un demonio fuera de un muchacho lunático. Ese problema que este muchacho tenía era un demonio. Y ese demonio provocaba que este joven se aventara al fuego. Y otras se aventaba al agua. Y entonces, esta persona, padre de este hijo, se acerca con Jesús y le dice: Señor, ayúdame porque mi hijo está lunático, no entiende, parece que está loquito. ¿Qué tiene mi muchacho? Ya se los llevé a tus discípulos, pero no pueden hacer nada por él. Y entonces Jesús, respondiendo, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo, le dijo a su papá, tráemelo a tu muchacho. Y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y luego vinieron los discípulos. Yo me imagino los discípulos que estaban desde lejos viendo a ver qué hace el maestro, porque nosotros no pudimos. Ya cuando ven que el demonio se liberó, mira qué chistoso, ¿verdad? Ya cuando ven que el demonio salió de ese muchacho, se acercan los discípulos y le dicen a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y en el intento de reinado de Satanás. Y les digo el intento, porque el inútil ni eso puede. En el intento del reinado de Satanás, hermanos, hay rangos. Hay demonios que tienen diferentes rangos. Y hay cierta clase de demonios que requieren que usted y yo nos pongamos a ayunar. ¿Sí estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos quieren que su fe sea incrementada? Todos los que estamos aquí deseamos que nuestra fe se incremente, pero no va a ocurrir el incremento de su fe y de mi fe como por arte de magia. Jesús le dijo que ese demonio no salió por su poca fe que tenían. Pero la fe, hermano, se incrementa cuando, añadido a la oración, le metemos el ayuno. ¿Cuántos quieren que su fe se incremente? ¿Qué tiene que hacer? Además de orar y de leer la Biblia, de venir a la iglesia, usted y yo tenemos que ponernos a ayunar. Cuando ayunamos, Dios nos otorga una mayor autoridad espiritual. ¿Sí estamos aquí? Y un versículo más, hermanos, un pasaje más, Mateo 4, del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, escuche bien, de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura que tuvo hambre. Vino a él el tentador, es decir, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo intentó hacer caer a Jesús con otras dos tentaciones, pero Jesús le respondió con la palabra de Dios. Cuando usted y yo ayunamos, hermanos, nos hacemos menos vulnerables a las tentaciones y los ataques del diablo. ¿Sí estamos aquí? Cuando usted y yo ayunamos, nos hacemos menos vulnerables. Somos más fuertes espiritualmente. Resistimos más ante los dardos de fuego que el maligno nos lanza todos los días. Y además de eso, después de que Jesús venció al enemigo en el desierto, una vez que terminó esa tentación, y dice la Biblia que los ángeles vinieron después y le servían a Jesús, inmediatamente, hermanos, después de ese ayuno, Jesús fue y eligió a sus 12 apóstoles. Inmediatamente después del ayuno. En la Biblia no se menciona en otra ocasión que Jesús haya ayunado después de esto. El ayuno también nos da dirección. El ayuno también nos orienta. Cuando ayunamos, repito,
añadido esto a la oración y a la meditación de la palabra y al congregarnos, Dios nos va a dar dirección. Hay decisiones que tú en tu vida tienes que tomar, hermano, importantes. Cuando tengas una decisión importante que tomar en tu vida, yo te recomiendo, hermano y hermana, póngase a ayunar. Y usted va a ver que Dios le va a dar dirección hacia dónde es lo que tiene que hacer. Hay decisiones en nuestra vida que no podemos tomarlas a la ligera. Y tenemos que añadirle el ayuno. Así que, hermanos, como les he explicado, el ayuno siempre está relacionado con eventos sumamente importantes. La salvación de un pueblo, el arrepentimiento de otro, la dirección y la revelación divina, está relacionado con el poder espiritual, está relacionado con la dirección. Siempre en cualquier evento importante de la Escritura, usted va a encontrar allí el ayuno. Quiere decir que el ayuno, hermanos, es sumamente importante dentro de nuestro caminar espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tienen hambre ya? Una de las cosas que ocurre cuando uno decide ayunar, lo primero que ocurre cuando uno decide ayunar es que te empieza a dar hambre. ¿O no es cierto, hermano? Cuando uno no decide ayunar, puede pasar un pan enfrente de ti, ni le haces caso ni lo pelas. Pero nada más dice, Señor, te voy a dedicar este ayuno, y pasa el mismo pan. Y haz de cuenta que es el último pan que hay en Gutiérrez. O en la panadería que usted elija. Por la tentación, ¿verdad? Amados hermanos, la espiritualidad es un hecho adquirido, no heredado. Otra vez, les voy a repetir esto. La espiritualidad, hermano y hermana, no es un hecho adquirido. Perdón, no es un hecho heredado. No es un hecho heredado. Es un hecho adquirido. Tú no eres espiritual porque tu papá es espiritual. ¿Estamos aquí? Tú no vas a ser espiritual porque tu mamá es espiritual o fue espiritual. De hecho, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personajes que ellos fueron espirituales, pero sus hijos no. Porque la espiritualidad, hermanos, no se hereda, la espiritualidad se adquiere. Hay veces que estamos confiados, no, al cabo papá y mamá son bien espirituales, ellos oran por mí, ya la tengo librada, ya estoy del otro lado. Espérate, la espiritualidad no es una herencia. Te podrán dejar su casa, te podrán dejar su carro, pero no te van a dejar la espiritualidad. La espiritual es algo, es un hábito que usted y yo tenemos que adquirir. En Hebreos, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Si gusta yo lo abro. Se lo voy a decir para que ustedes lo apunten, lo tengan ahí en sus apuntes. En Hebreos capítulo 5, dice la Escritura de la siguiente manera, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en el tiempo que le tocó vivir aquí en la tierra, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? En su tiempo cuando Él estaba aquí, rogaba y suplicaba a Dios con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuche bien esto y póngale atención, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Heredó la obediencia o aprendió obediencia? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje nos está diciendo, nos está confirmando lo que les acabo de decir. La espiritualidad, hermano, no se hereda. La espiritualidad es algo formativo. Iglesia, ¿aquí estás? Es algo que tú y yo tenemos que esforzarnos constantemente por lograr. Es algo que tú y yo tenemos que planearlo para poder lograrlo. Es como el gimnasio. No porque te inscribiste quiere decir que ya eres un atleta. Tienes que hacer ejercicio. No porque te inscribiste a una universidad quiere decir que ya eres profesionista. Tienes que estudiar. No porque vienes a una iglesia nada más quiere decir que ya eres espiritual. Tienes que esforzarte en adquirir los hábitos necesarios para que tu vida espiritual sea cada vez más y más y más grande. Y por eso es el ayuno, hermanos amados. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Si pusiéramos el promedio de cada área de la iglesia como si fuera la escuela cada materia, más o menos ¿cómo nos evaluaríamos? Por ejemplo, la materia de fe, en la materia de fe en la iglesia, ¿cómo más o menos, qué promedio nos ponemos? Un 80, pastor. Mire la construcción, bien. Le creímos al Señor y Dios levantó. Creímos en el Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida. Nos falta como un 20, pero un 80. La materia de amor, más o menos, ¿cómo nos calificaríamos? Pues amo a casi todos, pastor. Más o menos un 80. Por ahí ando tirándole. 75. Si lo redondeamos, entramos al redondeo, entramos a 80. En la materia de oración, más o menos, ¿qué? ¿Un 70? Digo, porque si pongo un 80, deberíamos ser por lo menos la mitad de la iglesia que está aquí, o un 70% de la iglesia, un 80% de la iglesia aquí en los viernes de oración. Un 70. Estoy haciendo un estimado, hermano, no crea que es una calificación. Conocimiento de la Biblia. Todavía medio le dicen Moisés a Moisés. Piensan que el arca la hizo Moisés y al Génesis le dicen Géminis. Un 70. A lo mejor un 70 estaría más o menos bien. Y al ayuno, lo bueno es que el amor y la fe, sacamos buenas calificaciones, son como en la escuela de educación física y artística, ¿verdad? Que nos alivianan todos los demás. Matemáticas 6, español 7, pero educación física 100, ¿verdad? Y nos aliviana todo el promedio. Tal vez en el ayuno no andamos muy bien, que digamos, hermanos. Pero gracias al Señor, que Dios, aun cuando no ejercitamos todas las armas y las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición, Él sigue teniendo misericordia de nosotros como iglesia. La iglesia, hermanos, deberíamos por lo menos tener un día de ayuno. Yo les propongo que por lo menos el viernes, ya si usted quiere añadirle otro día en lo personal, hágalo. Pero ¿qué les parece si el viernes por lo menos ese día, como iglesia,
le dedicamos al ayuno. ¿Está de acuerdo? Usted sabe si hace el ayuno general, si es un ayuno parcial, si es un ayuno hasta mediodía. Pero no vaya a salir con un hermano que ya está en la presencia del Señor, que él nos decía que ayunaba todos los días, y uno le pregunta, pues hermano, ¿cómo le hace para ayunar todos los días? Y decía que sí, que ayunaba de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ah, pues no se vale. Ese ayuno no se vale, estás dormido, pues qué chiste tiene. ¿Qué le parece si por lo menos el viernes como iglesia, usted y yo le dedicamos a ayunar al Señor? Si usted quiere otro día en la semana, individualmente puede hacerlo, hermano. Pero déjame decirte, hermano, que estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles. Las tentaciones están a la orden del día. Las señales proféticas están dadas. El Señor viene en cualquier momento. Vemos al norte y vemos peligro. Vemos al sur y vemos peligro. Y a donde quiera que tú voltees vas a encontrar peligro. Y usted y yo estamos expuestos a este peligro. La iglesia, tenemos que usar esta herramienta poderosa, aunada a la oración, aunada a la meditación de la palabra del Señor, aunada al congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra del Señor en Hebreos. Debemos añadirle el ayuno para tener una revelación más clara de lo que el Señor quiere mostrarnos, para tener una revelación más precisa de lo que Dios quiere indicarnos, incluso, hermanos, para salvar nuestra propia ciudad a través del ayuno. ¿Cuántos valientes, cuántas valientes en esta hora quieren tomar la decisión, hermano y hermana, de dedicarle por lo menos un día de ayuno al Señor? Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Señor, una iglesia que carece de poder es una iglesia que carece de influencia, es una iglesia que carece de impacto. Pero una iglesia llena del poder de tu Espíritu, Señor, y de la autoridad, es una iglesia que transforma ciudades, que transforma personas, no porque nosotros lo hagamos, Señor, sino por la influencia que tu Espíritu Santo impregna en tu pueblo. Señor, esta arma poderosa que has puesto a nuestra disposición, Señor, enséñanos a usarla, y a usarla, Señor, de manera sabia. No es para querer torcerte el brazo y que hagas nuestra voluntad. Señor, recurrimos a ti. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú has vencido al mundo, Señor, y le has dado a tu iglesia y le has provisto a tu iglesia la autoridad
para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, Señor. Pero la iglesia tiene que tomar esa autoridad. La iglesia tiene que incrementar su fe, no nada más deseándola, sino buscándola a través de la oración, del ayuno. Este hábito, Señor, como todos los demás hábitos espirituales, Padre, no es un hábito que heredemos, es un hábito que con tu ayuda, Señor, y con nuestra perseverancia, vamos formando nosotros. En medio de este tiempo que estamos viviendo tan peligroso, Padre, ayuda a tu iglesia a resplandecer como una antorcha, como un luminar en medio de un lugar oscuro. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos con tu paz en el nombre de Jesús. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.